Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones poder estar un nuevo jueves en la casa de nuestro Dios para poder aprender o seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Eh, es muy importante entender que el conocimiento del Señor es una oportunidad para nuestras vidas. Fíjese que hoy estaba viendo la entrevista de alguien que no es cristiano, sino que algo secular, y le preguntaban de qué era la suerte. Y entonces esta mujer, que es una mujer, creo que es psicóloga, muy preparada, y muy estudiada, decía de que ella había llegado a comprender que que la suerte era el efecto de dos circunstancias: las oportunidades y el conocimiento. Ahora, eso es en el ámbito secular, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver desde una mente humana? ¿Por qué? Porque fíjese que esto lo vemos de ese punto hay una oportunidad, pero no se tiene el conocimiento. Se tiene el conocimiento, pero no hay oportunidades. Entonces, para que tener suerte en la vida, oiga lo que decía ella, para tener suerte en la vida había que estudiar y estudiar mucho. Mire, me llamó la atención porque no era aquello de que, ¿cómo se llama? Una cuestión al azar, sino que decía que para poder tener suerte en la vida había que estudiar mucho. Y la verdad que si usted lo ve de esta manera, humanamente tiene toda la razón. Pero en el caso del Señor, en el caminar, hermanos, la palabra misma nos dice que cuando nosotros aprendemos de Él, aprendemos de su palabra, Él nos muestra el camino. En el Señor no hay suerte, hay un resultado, una consecuencia de querer aprender más de Él. Así que yo le insto a que desee aprender más del Señor. Este día vamos a continuar. El jueves pasado vimos la primera parte del libro de Amós. Hemos estado los jueves dedicándonos a estudiar a los profetas menores, no de una manera detenida, sino que de una manera general, amplia, viendo cada capítulo y poder entendiendo. Así que usted siempre tenga el deseo. Amén. La verdad que al final, si la palabra de Dios no se vuelve un deseo, una pasión en nuestra vida, entonces vamos a tener un problema, un conflicto muy grande. Amén. Oramos para comenzar. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder estar en tu casa para aprender de tu palabra. Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que puedas traer el discernimiento, el conocimiento que necesitamos. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando por alguna situación delicada, por aquellos que han pedido oración por su salud, por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda. Padre, bendice a tu hijo ahí donde esté, bendícelo a él, a su familia. Blanca González, Karen Alberto, Edgar Donado. Señor, pon tu mano de salud, nuestro hermano Omar Baires. Padre, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has estado con ellos y que tú sigas dándole paz. También por las peticiones especiales en la vida de nuestras hermanas Telma y Mabel Núñez, Jackie de Donado. Padre, por nuestra hermana Ingrid Vázquez y su esposo. Señor, que tú guardes, Señor, al bebé o a la bebé en este caso, que tú la guardes, Señor, que tú proveas todo lo que ellos necesitan. También las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie, la familia Rodas Parada. También pedimos por la familia Hernández Flores, ahí en Las Vegas. Señor, bendice a nuestro pastor, a cada uno de los pastores de la misión. Bendícelos, bendice a tus hijos, a tus siervos. Señor, al pastor Don, su esposa, a la congregación. Padre, gracias por un año más de vida en la vida de Esther María. Padre, que tú la sigas guardando, que tú la sigas bendiciendo. Señor, también la vida de Víctor Eduardo. Padre, Señor, bendícenos y que en esta noche o en esta tarde o noche podamos seguir aprendiendo tu palabra.
Amén y amén. Acompáñeme a Amós 1. Este día el tema es, en el caso del capítulo 1, Amós, un juicio sobre las naciones. El jueves pasado vimos una amplia introducción al libro de Amós, de dónde era, a qué se dedicaba, de qué ciudad venía, cuál era la razón, y entendemos y vemos de que él señaló mucho de aquellas cosas que se estaban dando en la sociedad como injusticia. Dice Amós 1 y 2. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y el versículo 2 dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Vamos a dar una pequeña introducción o un recopilatorio, ¿verdad? La frase palabras de Amós igualmente se puede traducir asuntos de Amós. Son los asuntos que Dios tenía en mente respecto a Israel que Amós conoció por medio de la revelación divina. Amós es una palabra que procede del verbo amas, que viene de cargar, levantar y llevar. Entonces, Amós puede significar uno que lleva una carga. Este hombre, este profeta de Dios, sentía una carga por la situación que estaba viviendo Israel, que que seguían adorando a los ídolos, pero ahora había un punto social y era la injusticia que había en medio de ello. También el hecho de que era pastor de ganado demuestra que era un hombre, se puede creer, de clase media, con un oficio muy común en Israel. Además, así como leíamos en el versículo 1, se menciona al rey Usías, quien reinó sobre Judá desde el año 783 hasta el 742 antes de Cristo. Amén. Puesto que Amós era un ciudadano de ese reino de Judá, ¿verdad? Estamos hablando que aproximadamente reinó 41 años. Entonces, Usías. Es imposible precisar la fecha del terremoto, pero seguramente fue muy fuerte, puesto que en Zacarías 14:15 también vemos la mención de este suceso. Ahora, el versículo 2 dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Indica que la fuente de inspiración de Amós fue la enseñanza de Dios que se impartía en Jerusalén, no aquella religión totalmente corrompida del norte. Recuerde que el reino estaba dividido. Estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. En los dos había corrupción, en los dos había idolatría, pero era mayor en el reino del norte. Entonces, Amós reconoce que a estas alturas la gente del sur también se había alejado de Dios. Y recuerde que al final el reino que permaneció más tiempo fue el reino del sur, porque tuvo menos reyes corrompidos. Y del reino del sur, de la tribu de Judá, es donde se mantendría y donde saldría el rey Jesús o el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios no es únicamente el Dios de la naturaleza, pero la naturaleza y el ser humano están íntimamente relacionados. Y el profeta se dio cuenta de que muy pronto un desastre en la agricultura iba a afectar a todos los habitantes de la tierra. Recuerde que Israel adoraba a Baal, que era el dios de la prosperidad o de la fecundidad o de la fertilidad. ¿Por qué? Porque ellos creían de que Baal es el que mandaba la lluvia, mandaba el sol, que Baal es el que hacía crecer. Entonces, vemos a ti también que no fue así, sino que el Señor iba a mandar corrección para el pueblo. Ahora, en el versículo 3,
del versículo 3 de lo que resta del capítulo 1, del 3 y todo el capítulo 2 hasta el versículo 16, hablamos de día de juicio sobre las naciones y que iba a haber fuego en los palacios. Y en el versículo 3 empieza la sentencia sobre las naciones vecinas. Oiga lo que dice el 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y oiga, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios de Benadad. Aquí esto quiero que por favor usted le siga la pista, porque habla de fuego en los palacios y el día de juicio sobre las naciones. La causa del juicio. ¿Por qué el Señor manda este juicio sobre las naciones? Y es que Israel o el reino o los dos reinos no habían recibido su ley y esto se basaba en una falta de respeto de los derechos elementales de todo humano. Había una falta de respeto porque al no cumplir la ley se violentaban los derechos de las personas. Las atrocidades del genocidio demuestran que uno puede llegar a pensar en una persona de otro grupo como si fuese un animal que se puede matar por cualquier motivo. Dicha persona no tenía mente, alma ni emociones. Mire, lo vemos en la historia de nuestra humanidad, en donde hemos visto no sé, bueno, estoy redundando. En la historia han habido muchos genocidios. Y cuando uno oye, porque está viendo o ve un documental o lee, en algunos estas personas que creían que eran una raza superior, ellos creían que a los que habían tomado por esclavos no tenían mente, no tenían ningún valor, no tenían alma, no tenían nada. Y entonces para ellos era muy fácil matarlos. ¿Por qué? Porque era algo sin valor. Y solamente el ser humano puede descender a un nivel tan bajo, ¿verdad? La decadencia o las consecuencias del pecado, hasta dónde se puede llegar. Entonces, ¿por qué? Porque los animales solamente se matan para comer o para conservar la pureza de la especie, ¿verdad? Ese era el punto. En muchos lugares, en muchos países, un animal tenía más valor que un esclavo, que una persona. Y entonces todo esto, hermano, nosotros conocemos de esta historia tal vez de los últimos 2 siglos, pero esto ha habido desde allá, desde los inicios de esta creación, ¿sí? En donde atrocidades, ¿verdad? En donde cuando uno empieza a leer historia, nosotros tenemos una historia y muchas veces nos centramos en lo que tal vez pasó aquí en América o en parte lo que pasó en Europa por la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero cuando uno se va a historias como en África, como en Asia, y empezamos a darnos cuenta que los imperios ¿por qué llegaron a ser tan poderosos los imperios? Sí, ¿por qué llegaron a ser tan poderosos los imperios? Porque hubo genocidio, llegaban y destruían y se llevaban pueblos. Es triste, y de verdad se lo digo, es triste. Yo estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y hoy se oía bien feo cuando hablaban de que en tal día de tal guerra habían muerto 20,000, 30,000 y que tal vez en un tiempo de no sé qué en ese lugar pudieron haber llegado a morir 1,800,000 personas. Y muchas veces llegamos a tener un corazón tan indolente, tan duro, o ya la costumbre de saber de muerte, que uno dice, 800,000 y lo vemos como un número. La pregunta es, ¿acaso no eran almas?
¿Acaso las personas de alguna raza? ¿Acaso las personas indígenas, las personas afrodescendientes de todos los tiempos, allá los occidentales o los orientales, etcétera? Todo. ¿Acaso no son almas? Por eso el Señor dijo que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y Él ha venido a que todos tengan vida. Y por eso también la palabra dice, ya no hay rico ni pobre, ya no hay esclavo o libre, ya no hay judío o gentil, porque ante el Señor todos somos por iguales. Entonces, ¿qué cosas habrá sentido el profeta Amós ver que estaban sucediendo? Que pareciera que la vida aún de los mismos del pueblo no valía, que los gobernantes, que los reyes y aún a aquellos que habían empezado como sacerdotes se habían corrompido y habían llevado a Israel a ser una nación igual o peor que las demás naciones paganas. Entonces hay una fórmula que el profeta emplea al comenzar cada oráculo o cada profecía contra cada nación. Al sumar los números 3 y 4 se da el total de 7, el número perfecto, y de esta manera se da por entendido que se ha colmado la medida del mal de ese grupo, porque dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. 7. También el castigo es algo misterioso. El texto dice, no lo revocaré, indicando que el castigo es también algo hecho a la medida para darle a ese pueblo exactamente lo que merece por los crímenes. Los que han practicado el genocidio van a saber en carne propia lo que sus víctimas han sufrido. Amós no sabía realmente qué método iba a emplear Dios. Amén. Y ahí leemos de Amós 1 del 3 al 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y vamos a ver qué son estos trillos. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Fíjese que ahora la profecía es contra Damasco por su crueldad con presos de guerra. Damasco era la capital del reino de Harán o Siria, la única nación suficientemente grande para ser una amenaza para Israel. Su horrible pecado era la crueldad infligida contra los israelitas habitantes de Galaad, región al lado del oriente del Jordán, que es una fronteriza con Siria. Ahora, dice que ocuparon trillos de hierro. ¿Qué eran los trillos de hierro? O, déjenme en el... trillos de hierro, sí, eran plataformas pesadas con ruedas de madera que tenían clavos afilados, cuyas puntas sobresalían, y por esas ruedas pasaba el trigo, y que servía para sacar los granos. Entonces, es posible que los sirios lo hayan usado como instrumento de tortura con los presos de guerra. Entonces tuvieron que haber sido unas torturas muy crueles, ¿verdad? Desde el momento que la palabra es tortura es porque es cruel. Pero adicionalmente estos fueron sanguinarios. ¿Y con quién? Con los de Galaad. Los palacios no solamente eran residencias para la familia real, sino que también eran oficinas del gobierno y del Estado Mayor de los militares. Sus vigas eran de madera y sus techos de metal combustible. Por eso dice que iba a poner fuego en los palacios y estos arderían. Kir
era lugar de la alta Mesopotamia, porque lo vamos a leer más adelante en el 9:7 de Amós, que era el lugar de origen de los sirios y estaba cerca de Carquemis. 30 años más tarde, los asirios conquistaron Siria y deportaron a sus habitantes, aunque no quemaron la ciudad de Damasco, puesto que se rindió ante sus ejércitos. Si usted quiere leer un poco más, esto está en segundo libro de Reyes 15 del 27 al 29 y segundo libro de Reyes del 5 al 9. Entonces, esto fue contra los de Damasco. Ahora hay una contra Filistea. En este caso hay un juicio por comercio de esclavos. Entonces, primero fue contra Damasco por la crueldad de presos de guerra. La segunda profecía contra Filistea por comercio de esclavos. Amós 1 al 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, recuerde lo que vimos, ¿verdad? Está haciendo una suma. No revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Edom eran primos de los israelitas que fueron crueles. ¿Por qué? Edom viene de Esaú e Israel viene de Jacob. 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores, de Asdod, perdón, me confundí, aquí, en el 8. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Estas dos, si no estoy mal, eran ciudades que estaban en el Mediterráneo, pero ahora creo que, si no estoy mal, una de estas es parte de Israel, ¿verdad? Y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Ahora, Gaza, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Sigue aquello. Y déjeme decirle algo, muchas veces la gente pregunta, pero ¿por qué no se llega a una paz? ¿Por qué Israel no se llega con una paz con estos de la franja de Gaza y todo lo demás? Porque ellos no quieren paz. Ellos han estado allí para ser enemigos de Israel hasta el día de hoy. Ellos no van a buscar la paz. Es mentira, ellos no quieren paz. Y por esta guerra o por esto de que ellos viven de esta manera, reciben una ayuda millonaria todos los años. Entonces, no van a dejar de recibir eso, ¿verdad? Perdón que me meta tal vez en un tema político, pero le estoy hablando de algo que sigue hasta el día de hoy. Entonces, Gaza era una de las 5 ciudades de los filisteos. Pero no cabe duda de que Amós estaba pensando en el pueblo entero, no solo en ellos. Los filisteos eran el pueblo en aquel tiempo con la tecnología más avanzada del Medio Oriente. Ellos eran procedentes de Creta. Esta es una isla al sur de Grecia. Y habían llegado a la costa de Palestina al mismo tiempo que los hebreos cruzaron el río Jordán. Palestinos, filisteos, significa extranjeros, son lo mismo. Los palestinos de hoy son los mismos filisteos y estos filisteos son de Creta, del sur de Grecia, y llegaron al mismo tiempo. Llegaron a querer tomar la tierra que el Señor le había prometido a Israel. ¿Qué más? Tenían el monopolio en la fabricación de armas de hierro y su cerámica era más hermosa y mejor hecha que la de los cananeos. No tenían un solo rey, pero habían perfeccionado la política para actuar en acuerdo en sus operaciones militares. Casi lograron eliminar a los hebreos. Solamente las contraofensivas de Saúl y David lograron detenerlos. Para ellos no era gran cosa vender a un pueblo entero como esclavos. Lo que buscaban era terreno, no gente. Ve, entonces ahora usted puede entender que lo que buscan, tierra, no gente. Y entonces cuando usted empieza a ver la historia se da cuenta de que eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy.
Ahora, ellos quisieran someter y hacer que Israel al día de hoy fuera esclavo de ellos. Entonces, la práctica de esclavizar personas es horrible. Le roba a la persona su nombre, su nacionalidad, su dignidad y todos sus derechos. Lamentablemente, pues, quiera sí o no, ¿verdad? Aunque uno quisiera decir que no, esto se sigue practicando en algunos lugares del mundo. Entonces, este oráculo agrega el título El Señor, o Adonai, al nombre de Jehová. Ha dicho Jehová el Señor. Amós emplea el título con frecuencia en su libro y significa que Dios es soberano sobre el mundo entero, Dios de dioses y Señor de señores. Por eso tiene poder de castigar a los filisteos y a los demás pueblos. Ahora, tercer profecía, oráculo contra Tiro por violar el pacto entre hermanos. Y eso lo vemos en Amós 1, 9 y 10. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Entonces, el pecado de los fenicios, porque los fenicios son los habitantes de Tiro, era el no respetar los compromisos oficiales con los hebreos. Desde la época de Salomón había existido un pacto de hermano entre ellos y los israelitas. Primer libro de Reyes 9:13. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. Amén. Amén. Entonces, desde Salomón había existido un pacto de hermanos. Entonces todos los pueblos, mire, todos los pueblos del Medio Oriente tienen cierto parentesco, ¿verdad? Por la cantidad de mezcla que han habido. Porque los edomitas, ¿cómo se llama? Eran de Esaú. Los amonitas y los de Moab, ¿cómo se llama? Venían de Lot. ¿Sí? Venían de Lot, que fue el producto de Lot con sus hijas, por eso eran malditos. Entonces, a través de los siglos, les ha sido difícil cumplir con sus compromisos entre sí. Entonces, ejemplos de estos compromisos se pueden ver en primer libro de Reyes, capítulos 5 y capítulo 16. Y esto nos va a ayudar a entender. Se lo dejo para que usted lo lea. No lo puedo leer ahorita porque si no, no avanzamos. Se lo dejo para que usted también lo lea. Y esto nos ayudaría a entender, o nos ayuda a entender el trasfondo de esta profecía. Entonces, el castigo para ser impuesto sobre Tiro es muy general y nos faltan un poco más de datos. La cuarta profecía, ¿sí?, es contra Edom por su odio indescriptible, y eso lo vemos en Amós 1, 11 y 12. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Oiga, dice, porque persiguió a espada a su hermano. Increíble, ¿verdad? Y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cuál rencor? Aquel rencor de Esaú contra Jacob fue transmitido y ahí se quedó, ¿verdad? Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra.
Los edomitas procedían de los hijos de Esaú y por lo tanto eran primo hermanos de los hijos de Jacob. No obstante, los dos pueblos nunca fueron capaces de vivir en paz entre sí. La condenación de ellos es más explícita por su excesiva brutalidad en la guerra y sus luchas fratricidas contra Israel. Su especialidad de los edomitas era el saqueo. Cada vez que los hebreos fueron derrotados por un enemigo extranjero, ellos llegaron enseguida para saquear a los israelitas víctimas del ataque. Si usted se recuerda, en las enseñanzas anteriores, recuerde que, no sé si fue en Habacuc, si no estoy mal en Habacuc, en donde la recriminación contra Edom era que vinieron aquí, vino una de las naciones, y tú, Edom, te encargaste de que aquel que había sobrevivido, aquel que escapó a matarlo y el que había sobrevivido, lo sometiste y llegaste a robar o a sustraer todo lo que había quedado. Entonces, no hay odio más terrible que el odio entre hermanos que hayan olvidado el amor. Entonces, esto es bien triste cuando se ven las guerras civiles, ¿verdad? Cuando es en la misma nación que hay una guerra. Y el odio y el rencor son como un cáncer que consume a la persona misma y no a la persona contra quien dirige su hostilidad. Quiere decir que a el que odia es el que está lleno de cáncer. Los edomitas lograron quitarse el yugo de Israel durante el reino de Jorán, allá entre el año 848 y 41, según segundo libro de Reyes 8 del 20 al 22. Pero un poco antes de la época de Amós, el rey Amasías los derrotó en batalla y mató todos los presos de guerra. Segundo libro de Reyes 14:7 y segundo de Crónicas 25:11 y 12. Por eso la misma mentalidad reinaba en ambos grupos. No se sabe si Temán y Bosran eran ciudades o distritos. Probablemente eran territorio puesto que los edomitas eran nómadas de esa época. Siguiente profecía es contra Amón por avaricia de la tierra. Amós 1 del 13 al 15. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tiendas abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios, con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Como dije hace un momento, los amonitas descendían de una hija de Lot. ¿Dónde está eso? Allá en Génesis 19, 30 y 38. Amón y Moab eran hijos y nietos a la vez de Lot, y ocuparon territorio al este del Jordán que colindaba con Galaad. Ahora, ¿por qué hay una profecía contra ellos? Porque su conducta inhumana en la guerra probablemente ocurrió mientras servían como soldados mercenarios contratados por Siria para atacar Galaad. No les importó matar a mujeres embarazadas. A lo largo de la historia, cuántas guerras no se han dado y se están dando, porque hoy en este tiempo estamos viendo de que hay una guerra allá en Europa, ¿verdad? ¿Y cuál es? Muchas veces aumentar el tamaño de la tierra, aumentar el tamaño del territorio. Entonces es triste reconocer que aún en la actualidad, ¿verdad? Vemos que hay despropósito en la vida de las personas. Sexta profecía. Ahora pasamos al libro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Y vamos con la sexta profecía. Contra Moab por profanación de tumbas. Imagínense, contra Moab por profanación de tumbas. Amós 2, del 1 al 3. Así ha dicho Jehová:
por 3 pecados de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Moab, hermano de Amón, ¿verdad? Que también de la descendencia de Lot. ¿Qué hicieron estos? Profanaron tumbas. Una gran falta de respeto por los muertos, y era un pecado muy grave para los hebreos, puesto que el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Aún los más paganos sabían que el respeto por los muertos era una costumbre universal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona ya no tiene vida, uno por lo menos entiende que es un respeto. El que está muerto no se puede ir y abrir tumbas. Estos lo hacían. Conocemos de historias, ¿verdad? En cual la gente abre tumbas porque supuestamente a la persona las entierran con cadenas, con dientes de oro. Eso es profanar, eso es faltar el respeto. Es cierto, si una persona muere, pues la persona ya no está ahí, ya murió, ya no está allí. Pero eso no significa que se puede profanar un cuerpo. Entonces, 250 años antes de la época de Amós, los hombres de Jabes Galaad hicieron un esfuerzo heroico para rescatar los cadáveres de Saúl y de su hijo y de sus hijos del muro de Betseán, y darles una sepultura digna de jefes de estado. Esto está en primer libro de Samuel 31. Versículo 8 dice: aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y les despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betseán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos de Betsaán, y viniendo a Jabe los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Entonces había que darle una sepultura como se merecía. Entonces, así la descripción de los pecados de los 6 pueblos que rodearon a Israel representan un cuadro terrible de la pasión humana sin freno que todavía se manifiesta en guerras, matanzas, esclavitud, genocidio, la violación de mujeres y otros crímenes que demuestran la crueldad del ser humano contra otros de su misma especie. Todo aquel que comete algo de esto que es detestable o desagradable, un día le va a tener que dar cuentas delante de Dios. Es que eso es tremendo. Entonces, fíjese, aquí vemos 6 pueblos o 6 naciones, como usted quiera decirle, que rodeaban a Israel, que eran los enemigos de Israel. Ahora, esto es contra Amós, empieza desde el capítulo 1, todo el capítulo 1, hasta el 3, hablando de las profecías contra estas naciones externas. Pero fíjese que en el versículo 4 y 5 del capítulo 2, ahora empieza una profecía contra Judá. Acompáñeme a Amós 2, 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas.
y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Entonces, la profecía es una sentencia contra Judá por abandonar la enseñanza clara de Dios. Las 6 anteriores era para naciones extranjeras, paganas, pero ahora empieza, la primera es contra Judá, puesto que Jerusalén era la ciudad del santuario, lugar escogido por Dios, allá como lo vemos en el segundo libro de Samuel 7, su más grave pecado era despreciar la ley de Dios o, como conocido, la Torá, la ley de Dios. Los sacerdotes del templo tenían la misión especial de enseñar las ordenanzas religiosas y morales al pueblo. Amós dice que sus compatriotas no habían aprendido nada durante los 200 años que el templo había existido y todavía andaban en pos de los ídolos de Canaán, que no eran más que mentiras. Perdón. ¿Qué habla esto? Que el pecado de Judá era desobediencia abierta a la enseñanza religiosa y moral que había recibido desde los días de Moisés. La palabra Torá procede de un verbo que significa extender, trazar o instruir. La ley, como es conocida como la Torá, instruía al pueblo de cómo tenían que vivir. Y en el caso de ellos, de ser parte de ese pueblo escogido, habían despreciado. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Dios se les había dado a los israelitas, así como usted y yo recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios para ayudarnos a organizar nuestras vidas y para que podamos distinguir y comprender y tomar una decisión con respecto a lo que es bueno y a lo que es malo, no para otra cosa. Entonces, la Torá o la ley de Dios les ofrecía un plan alrededor del cual podían organizar sus vidas. Obedecer la ley de Dios no debe de ser una carga, sino una bendición. Cumplir la palabra de Dios no debe ser algo fastidioso, sino que algo alegre a nuestras vidas, porque elimina toda duda en cuanto a lo que es bueno y malo. Y si no, pues Salmos 119, 97 al 105. Ahora, algunos tal vez creen que no todo es parte de Amós, ¿verdad? Y que probablemente Amós solo habló de los pecados del norte y que algunos llegan a creer que no se metió con Judá. Pero el pecado de estos no se cometió en ignorancia, sino con pleno conocimiento de la ley de Jehová. Y si no, pues puede leer Isaías 5:24 y Jeremías 6:19. O leámosla rápidamente. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Jeremías 6:19. Oye tierra, no dice oye Israel, oye Judá, oye tierra. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces, sin duda alguna, los oyentes de Amós hubieran estado muy de acuerdo con estas profecías, porque todos los antes mencionados eran enemigos de Israel. Seguramente ellos pensaban, sí, el castigo es bien merecido. ¿Por qué? Porque mire, muchas veces pedimos de que el Señor castigue a aquellos que son inconversos, ¿verdad? Que andan en pecado, que andan en borrachera. Pero muchas veces
somos tolerantes al pecado del mismo pueblo, somos tolerantes aún de aquellos que dicen ser cristianos, somos tolerantes con el pecado de aquellos que se congregan. Y la palabra de Dios es para todos. El que peca tiene que pagar las consecuencias, sea cristiano o no cristiano. No hay una diferencia. Porque soy cristiano, yo puedo pecar como a mí me ronque la gana. No, no se puede. Es más, si usted es hijo de Dios y peca, las consecuencias pueden ser mayores que la de un inconverso. Y este fue un mensaje que ellos no quisieron oír. Amén. Ahora, del versículo 6 al 16 del capítulo 2, ahora viene una sentencia contra Israel por opresión, inmoralidad e injusticia. Amén. El pecado de los del norte era contra el amor de Dios. Y esto es de lo que se habían olvidado los israelitas. Se ve el contraste entre la misericordia de Dios y los crímenes sociales de un pueblo ingrato. Porque fíjese que esta sección es la más extensa y detallada del sermón. Le da 11 versículos. Si usted se da cuenta, en las demás profecías, solo eran 2 o 3 versículos por las naciones extranjeras o por el caso de Judá. Pero el reino del norte o Israel, vemos que es más extenso. Entonces, el profeta se indigna por la falta de amor y gratitud por parte de la gente que había recibido tanto la mano de Dios. Es que es indignante cuando podemos ver de que el Señor nos habla, nos bendice, nos cubre, nos protege y aún así nosotros somos infieles con Él. Que sí, debe de indignarnos, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento comienza el tema fundamental de la predicación de Amós. ¿Cuál es? La falta de justicia social y la opresión de los pobres e indefensos. Se lo decía el jueves pasado. Muchos creen o toman a Amós como aquel profeta que se levantó en cuestiones sociales, aquel que iba en contra de todo esto. Es que mire, la palabra de Dios es suficiente para que entendamos cómo debemos de actuar, no para meternos en política. Y muchos dicen, no, con él Amós, algunos comentaristas creen que para muchos Amós fue como el revolucionador en contra de esto y que hubiera sido bueno hacer marchas y levantarse contra la opresión. Es que mire, lo único que Amós decía era la palabra de Dios. Y eso debería de cambiar a todos. Ahora, él señala 3 manifestaciones de este pecado tan cruel. Vamos a ver estas 3 manifestaciones. Primero, la opresión de los pobres por los ricos. No es nuevo, ¿verdad? No es nuevo esto de la opresión de los pobres por los ricos. No es nuevo. El Señor ya decía, ¿verdad? El mal que origina todo, el mal que da es amor al dinero. Leamos Amós 2, versículo 6 al 8. Ahora, quiero dejar algo muy claro. El dinero no es el problema. El problema es el corazón de la persona. El problema son los corazones. El problema es lo que hay en los corazones. Avaricia, crueldad, la persona. Porque, mire, yo he escuchado a gente que dice, no, es que todos los ricos son malos. No, no todos los ricos son malos. Porque también hay gente que no tiene dinero y es mala. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El corazón. Amós 2, versículo de 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Y oiga lo que dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos.
pisotean en el polvo de las tierras las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Entonces, ahora, no tenemos mucha información si se trata de la venta de sus compatriotas como esclavos o la compra de su propiedad hipotecada por una cantidad insignificante. Era valiéndose. ¿No tienes dinero? ¿Me debes a mí? Es como que, déjeme poner este ejemplo. Es como que, imagínese, usted compra una casa y la paga y es un crédito a 30 años. Y entonces usted la pagó por 29 y en el año 29 usted se queda sin trabajo y sin dinero. Y no puede pagar la casa. Le falta pagar un año la casa, un año. Pero en el año 29 usted se queda sin nada y no puede pagarla. Y el banco no dice, la voy a vender, te voy a pagar lo que pagaste por los 29 años, ¿sí? Y ese año, y voy a vender la casa y por lo que, ¿verdad que no es así? No, no, así no ocupa el banco dice, al final la casa es mía, no la pagaste, la casa es mía. O en este país, en Estados Unidos, si usted no paga los taxes por el terreno, el condado se queda con su casa y con el terreno, es propiedad de ellos, y bien fácilmente dice, bueno, la vamos a subastar, etcétera. Entonces, se valían de aquel. Entonces, no se sabe si se trataba de comprarlos como esclavo y venderlos o de comprar una tierra hipotecada por un precio insignificante. Un ejemplo, como que una casa costara $100,000 o el terreno con todo y casa y la persona estaba en necesidad y les decían, bueno, aquí hay 5,000 si quieres. ¿Cómo se va a comparar 5,000 con 100? Eso no es ser justo, eso no es ayudar a mi hermano, sino que era valerme de la necesidad que él tenía. Como también podemos ver allá en Ruth 4:7, se ratifica la transferencia de una propiedad por medio de una acción simbólica utilizando el zapato o la sandalia como instrumento probatorio. También podría significar que el sueldo del pobre por un mes de trabajo no llegaba al valor de un par de zapatos. Amén. Porque volviendo al 6, para que podamos entenderlo otra vez, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, que es lo que se cree, ¿verdad? Vendieron por dinero al justo, es decir, aquel que estaba en una situación difícil, y al pobre por un par de zapatos. Entonces, podría significar que el sueldo del pobre por un mes de trabajo no llegaba al valor de un par de zapatos. Un par de zapatos, ¿qué puede costar? Pongámosle $30. Le pagaban 15 a un pobre durante un mes por todo lo que hacía. Entonces, la misma nación estaba oprimiendo a los pobres, a su misma gente. Entonces, podemos ver que Amós tiene un sentido del humor irónico cuando dice que los ricos codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los empobrecidos. Dice el 7, pisotean el polvo de la tierra, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Entonces, la primera profecía o sentencia contra Israel es por la opresión de los pobres por los ricos, ¿verdad? La segunda, perversión en la justicia de los tribunales. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque en la ley estaba corrompida, habían jueces corruptos, pagaban para que se diera un veredicto a favor de aquel que tenía. Entonces,
los jueces sin escrúpulos cobraban las hipotecas de los pobres. ¿Quién tiene autoridad en un pueblo, en una nación? Los jueces. Entonces, el juez iba y es el que cobraba las hipotecas. ¿Usted puede contra la ley? No puede. No, porque esta sentencia la dio un juez, difícilmente. Y llega la policía con la orden del juez. Y si en la orden del juez dice que usted tiene que ser sacado de su casa, la policía va a llegar a sacarlo de su casa y lo va a dejar en la calle. Entonces, sus fincas no eran grandes y era fácil pisotearlos y dejarlos sin un lugar para pasar la noche. Mire lo que estaba sucediendo en Israel. El pobre podía tener toda la razón. El pobre podía decir, no, yo ya pagué mi casa. Pero el juez siempre fallaba a favor del rico. Pero estamos hablando de aquel que era rico, malo, ¿verdad? Entonces, esta forma de explotación de los pobres se describe de forma gráfica, ¿verdad? Allá el incidente de Acab y la viña de Nabot, donde Acab se sintió mal porque llegó donde Nabot y le dice, véndeme tu viña. Y él dijo que no, entonces él se fue y viene su mujer y Jezabel y lo que dice segundo libro de Reyes 21 del 1 al 25, todo lo que hizo, ¿verdad? Para conseguir esa viña. Entonces, la justicia se aplicaba con un criterio en aquel momento para los ricos y con otro para los pobres. Y lastimosamente, este fenómeno en muchos lugares todavía existe. Amén. Vemos que en la inmoralidad, la falta de amor y todo, hasta el día de hoy lo vamos a encontrar. ¿Qué más? La tercera profecía contra Israel, la inmoralidad abierta. Porque así como leímos, ¿verdad? Amós hace referencia en el capítulo 2, versículos 7 y 8, a varias prácticas insoportables. Era común que la educación sexual de los padres a sus hijos varones consistiera en llevarlos con una prostituta. Y eso hasta el día de hoy se sigue repitiendo en muchos lugares. Cuando un niño crece a la edad de 12, 13 años, vienen muchos padres y dicen, lo voy a llevar a que sea hombre. Y lo llevan a un prostíbulo o con una prostituta para que se haga hombre. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Muy pocos jóvenes llegaban al matrimonio vírgenes. Muy pocos llegaban sin haber tenido una experiencia sexual. ¿Y cómo está el mundo hoy? ¿Igual o peor? Porque aún entre los cristianos, aún en las iglesias, los jóvenes ya no son vírgenes, muchos de ellos. Antes eran los del mundo, hoy ya no. Hoy el que se quiere guardar es un tonto. Dicen en la televisión, no, ¿cómo te vas a... Y oiga la referencia que hacen. ¿Cómo vas a probar algo? Porque después ya no puedes arrepentirte. Es decir, te vas a casar, y oiga lo que le dicen, te vas a casar, te vas a acostar con tu mujer o con tu esposo ahora, con esposa, y si no te gusta cómo es la relación sexual, después ya no puedes. Entonces lo que tienes que hacer es andar acostándote y probándote, y así un día decides ir a casarte. Pero se le olvidó a Israel que esto constituía una violación al séptimo mandamiento. Aún más lamentable era que a veces se utilizaba una empleada doméstica para estos menesteres. Isaías 3 del 12 al 15. No lo vamos a leer porque se nos acabó el tiempo. Ya no llegamos. Déjeme ver si terminamos con esto. Isaías 3,
Dice Isaías 3, 12 al 15, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Bueno, entonces hay que entender, volvamos otra vez a Amós 2.8, porque quiero dejar esto, Amós 2.8. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Entonces, para entender este versículo, tenemos que ir a Éxodo 22:26. Donde dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y Deuteronomio 24, 12 y 13. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Entonces, cuando leemos Amós 2:8, oiga, sobre las ropas empeñadas se acuestan. Sobre las ropas que le quitaron a los pobres y no se las devolvieron, se van a dormir. Y la Biblia había dicho que tenían que devolverle la ropa antes que se metiera el sol. Entonces era una obligación devolver a la puesta del sol la ropa tomada en prenda para que el pobre pudiera abrigarse contra el frío de la noche. Lejos de esto, los ricos utilizaban la ropa tomada como prenda, como alfombra en las celebraciones religiosas, tanto en los santuarios paganos como los de Dan y Betel. Esto demostraba su total desdén hacia el pobre y hacia la enseñanza del Señor. Amén. Amén. Vamos a quedar hasta allí porque se nos acabó el tiempo. Ya tenemos 1 hora de enseñanza y es justo. Pero bueno, yo espero que lo que hayamos, vamos a quedar hasta el 2.8 y retomamos la enseñanza para el siguiente jueves desde el 2.9. Mire, qué interesante es entender a Amós, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Israel, siendo el pueblo de Dios o el pueblo escogido, cometieron todo esto. ¿Por qué cometieron estos pecados? Simple y sencillamente porque el que se aleja de Dios, el que se aleja de su palabra, va a vivir como un inconverso. ¿Sí? Y entonces, cuando usted y yo nos alejamos de la palabra de Dios, nos comportamos igual o peor que los inconversos. Y solo conociendo y escuchando su palabra es la que nos va a mantener en el camino. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos has permitido, Señor, abrir tu palabra y aprender. Señor, ayúdanos a entender, a no ser como Israel en este tiempo, a no ser injustos, a no ser crueles, a no ser déspotas. Que tu palabra, Señor, pueda cambiar nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Llévanos con paz, con bendición y bendice también a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz